bueno, de aquellos, pues, y espero que también de nosotros. Entonces, ese es el fuego que el Señor está mandando acá a la iglesia. Esa es la antorcha que el Señor encendió y que no debe de apagarse. Y que cuando ustedes y yo estamos de alguna manera debilitándonos en algo, ¿qué hace el Señor? Dice que Él no ha venido a apagar el pábilo que humea. De repente usted vino hoy humeante. No porque viene fumando, no, reprendemos eso, ¿verdad? Sino que viene humeante porque ha estado desanimado, ha estado decaído. Tal vez como decía Juan o decía Bakú, con el estrés o la carga de algún problema, de algún trabajo, de lo que sea. No sé qué problemas usted ha tenido en su vida, pero a veces nosotros nos acercamos hacia el Señor y venimos con un desánimo. ¿Cómo venimos? Humeantes. Ahí no venimos con flama, ahí no venimos quemando a nadie, no, necesitamos que nos den fuego. Que no vaya a compartir cuando le pidan fuego, ¿verdad? Depende de quién se lo pida. Entonces el punto es que eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. De ahí la importancia de un altar de fuego. Nosotros debemos de tener altar de fuego en nuestro hogar. Y no me vaya a salir como pasó con un hermano hace mucho tiempo, que lo llevaron no es de la iglesia, es de otra congregación, pero dice que él fue a la iglesia, lo invitaron allá a una reunión y el pastor habló acerca de que había que hacer altares. Y a la siguiente semana empezó a ver que los hermanos andaban jalando piedras para poder hacer altar y decir, bueno, yo tengo mi altar en la casa. A uno se le ocurrió poner el altar en el techo. Ya usted se puede imaginar lo que ocurrió. El peso de las piedras hizo que la lámina se cayera y destruyó su techo. Ahora, no estamos hablando de un altar de donde usted saca las 12 piedras y las pone ahí, les pone, no. Estamos hablando de las rodillas. Estamos hablando de que vayamos, que tengamos un tiempo de comunión con el Señor. Un tiempo donde usted se derrame, donde usted clame, donde usted diga, le exprese todo al Señor, se abra su corazón. Y en ese altar ahí tiene que aparecer el elemento de fuego. Y bueno, lo vamos a ver más adelantito, tampoco me quiero adelantar. Ahora, ¿por qué es importante entonces el fuego? Pues porque el fuego es el Espíritu Santo actuando en nosotros. Ahora, Pablo dice, hey, tienes que tener cuidado, no apagues el fuego. ¿Se le ha apagado el fuego alguna vez? ¿Y se ha quedado oscuro? No estoy bromeando. Es decir, en el sentido espiritual. Se le ha apagado el fuego y se ha quedado a oscuras, es decir, que usted no sabe a dónde ir, no sabe qué hacer, anda buscando quien le dé un consejo. Y entonces uno se siente afligido. Entonces dice Pablo acá, hey, tiene que avivar ese fuego. Ahora, ¿cómo avivamos el fuego? Acompáñeme rapidito acá ¿qué pasa? Bueno, en Tesalonicenses 5:16 dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu. Hermano, claramente aquí Pablo nos dice, hey, no apaguen el espíritu, no lo apaguen. El espíritu es algo que está vivo dentro de ustedes, quiere encenderlos, quiere que ustedes sean antorchas humanas. ¿Por qué? Porque es necesario que el Señor apruebe todo lo que tú y yo estamos haciendo, o lo desapruebe para poder corregir en el camino. Entonces Pablo nos dice aquí que no debemos de apagar el espíritu. ¿Usted sabe cómo se hace un fuego? ¿Alguna vez he preguntado cómo se hace un fuego? Pues el otro día en lo que estaba meditando en este texto, hace como 3 días atrás, me puse a preguntar cómo se hace el fuego. Entonces, bueno, el diccionario dice que para poder encender un fuego, tú tienes que buscar un elemento combustible. Entonces, mire lo que nos dice aquí la palabra, estar siempre gozosos. Su gozo, mi gozo, el gozo de todos nosotros es el elemento combustible que va a hacer encender el fuego del Señor. Pero usted me puede decir, hermano, ¿cómo voy a poder estar gozoso yo en medio de las adversidades o de las tribulaciones? El gozo no depende de si tu billetera está llena, que se rebalsan los billetes, que hasta le cae al vecino. No, el gozo no depende de eso. El gozo no depende de si tu salud está muy buena. El gozo depende de entender, conocer, saber y aplicar todo lo que Dios ha hecho por ti y por mí. Y entonces eso, cuando tú entiendes lo que Dios nos ha hecho por nosotros, no solo por el hecho que nos sacó del infierno, sino que porque nos dio el privilegio, dice Juan, que nos dio el privilegio de ser hechos hijos, cuando ni siquiera llegábamos a ser parientes. Nos dieron el derecho de ser hijos. Entonces, dice ahí que estemos siempre gozosos, ese es el elemento combustible.
también dice que necesita un elemento que genere calor para que provoque la ignición. ¿Cuál cree que es? La oración, hermano. La oración. La oración. Lo que pasa es que yo no sé cómo oramos usted y yo. Bueno, sí sé cómo oro yo, pues, pero no sé cómo ora usted. Pero la Biblia dice, Santiago dice que el profeta Elías oraba de una manera tan ferviente que cuando usted mira esa palabra fervor, quiere decir fiebre. Como que él generaba un calor especial, pero claro, entendemos de dónde viene ese calor. Ese calor no era por las palabras que él comunicaba al Señor, ese calor no era por la intensidad, no, es por la bienvenida que el Espíritu le daba a su oración. Y entonces el Espíritu se manifestaba. ¿Por qué? Porque en un altar y ahí tiene que haber fuego. Y finalmente dice el diccionario ¿cómo hacer fuego? Bueno, el elemento de combustible dice que el calor generado para poder encender la flama. Y por último, oxígeno. ¿Para qué? Para que se mantenga ese fuego. ¿Y cuál es el oxígeno? Dar gracias. La gratitud es lo que oxigena nuestra relación de fuego con el Señor. Cuando tú y yo somos agradecidos, entonces las cosas cambian para nosotros y volvemos al punto. ¿Habrá algo que le tenga que agradecer al Señor? Aunque se haya enfermado, aunque haya perdido su trabajo, aunque a lo mejor no digo más, porque no tiene caso empezar a mencionar problemas, sino lo que tiene caso es empezar a decir, estamos siempre gozosos, oramos sin cesar, damos gracias en todo. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios, y cuando tú y yo andamos en el camino de la voluntad del Señor, hermano, vas a ser agradable a Él. Y aunque por un momento las cosas no salgan como nosotros querramos, el Señor tiene un plan para nosotros. Y bueno, lo mejor de todo es que ese plan se va a desarrollar. No importa si tú estás de acuerdo o no, el Señor va a desarrollar su plan. Si a las buenas o a las malas, no sé. Pero de nosotros depende cómo lo hacemos. El punto es que para tener un fuego avivado del Espíritu Santo, entonces debe haber gozo, debe haber oración y debe haber gratitud. Y eso va a garantizar que nosotros estemos agradando a Dios. Entonces yo creo que me acompañe. Quiero que me acompañe a Génesis capítulo 15, verso 17. Vamos a ver algunos altares de fuego y cuál fue la bendición que se recibieron o que se recibió en ese entorno. Perdón usted que me está estorbando. Bueno, Génesis 15, 17 dice: y aconteció que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas, y he aquí que apareció un horno humeante, una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham. Todavía no era Abraham, era Abraham, diciendo: a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río Egipto hasta el río Grande, el río Éufrates. Entonces, bueno, aquí Abraham hace un altar y el Señor le dice: ¿sabes qué, Abraham? Vamos, te voy a visitar, pero quiero que me tengas, específicamente quiero que me tengas ahí unos sacrificios. Y usted conoce la historia. Abraham parte de los sacrificios, los divide en el altar que hizo. Y cuando ya Abraham está a punto de tener la visitación de Dios, dice que hubo una densa oscuridad. Hubo una densa oscuridad y que él tuvo temor, que él tuvo literalmente miedo. Y que por ese miedo se durmió. Fíjate que y es el segundo que veo yo que el miedo lo duerme. Dicho sea de paso, cuando tú tienes miedo, nos estamos a punto de dormirnos. Y claro, usted me dice: sí, ya me dormí, hermano, va a decir, pero no, estamos a punto de dormirnos en caer en un estupor que no te deja desarrollarte. En un estupor que tú cuando vienes a la iglesia dices: no, aquí nadie me hace caso, yo mejor me voy o busco otra iglesia, o ya mejor ya ni voy a ninguna iglesia porque nadie me quiere. Entonces, eso es estupor, ese es el miedo que estaban enfrentando en ese momento. Ahora, el miedo vino por las tinieblas que cayeron en ese momento. ¿Por qué? Porque ahí iba a llegar el Señor. El punto es que cuando el Señor llega, hace con Abraham un pacto. Pero yo por eso le puse que ese es el altar de la promesa. Altar de promesa. ¿Cuál promesa? Bueno, ahí le prometen muchas cosas a Abraham. Ahí le prometen, miren, no solo le prometen la tierra,
¿verdad? Que por cierto, ahí se están matando todavía por ella. Y es que si usted le dice a la gente allá en Medio Oriente, te das cuenta que la tierra se la dieron a Abraham. Entonces, ¿quiénes brincan ahí? Brincan los israelitas y brincan también los palestinos, porque dicen que ellos son también descendientes de Abraham. Ahora, ¿cuál es el punto ahí? El punto es que el Señor le dice, ¿sabes qué, Abraham? Yo te voy a dar una promesa. Más que un altar de pacto, fue un altar de promesa. ¿Por qué digo yo que fue un altar de promesa? Porque el Señor le prometió a Abraham la tierra. No solo le promete la tierra, le promete la bendición, que lo van a bendecir sus generaciones, que nos alcanza a usted y a mí, que por fe somos descendientes de Abraham también. Y entonces, el otro punto es que el pacto lo hizo Dios, él solo. Note que no sé si no está ahí, ¿verdad? Ah, bueno, ahí está. Dice que apareció un horno humeante y una antorcha de fuego pasó entre las mitades de los animales. En ese punto Abraham estaba dormido. Y el Señor le da la proclama, podríamos decir, que ya estamos cerca también, le da la promesa y le dice, ¿sabes qué, Abraham? Yo te voy a bendecir, dice. Mire lo que le dice ahí. Apareció como una antorcha de fuego el día que el Señor hizo pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra del río. Y ahí empezó a decir la bendición que venía sobre él. ¿El punto cuál es? El punto es que el pacto lo hizo el Señor solo. Él pactó por él mismo que iba a bendecir a Abraham, y mientras Abraham dormía. Después Abraham se dio cuenta de la bendición que el Señor le había dado, porque en Génesis 18 se la refrenda nuevamente. Entonces, ¿el punto cuál es? El punto es que hubo una promesa, que hubo algo que el Señor le estaba dando, una promesa de una herencia, una promesa de que ahora él era el heredero de toda la tierra que Dios había apartado para él. Y entonces fue un pacto, podríamos decir, bueno, del mismo Dios para bendecir a Abraham. Ahora, fíjese que, ¿por qué es importante este pacto? Porque el Señor empieza a hablar y empieza a decirle a Abraham, ¿sabes qué, Abraham? Tú vas a tener un hijo, tú vas a tener un heredero, porque si usted se recuerda bien, cuando el Señor se le aparece a Abraham, Abraham le empieza a renegar al Señor. Es más, pregunta, ¿qué haría usted si el Señor se le aparece? ¿Qué haría usted si el Señor le dice, hey, bienaventurado es, yo soy un escudo para ti, tú vas a ser una nación grande? ¿Qué le dice usted? Oh sí, Señor, te agradezco la bendición que me estás dando. Con solo escuchar tu voz te lo agradezco. Y Abraham se puso a alegarle, que me vas a dar una bendición, que me vas a hacer una nación grande. Pues, mis hijos tengo, y este Damaseno es el que va a heredar todas las cosas. Y el Señor lo corrige, Abraham, no es él el que te debe dar, no es él el que te debe dar. Y usted conoce la historia, que después el Señor le promete el hijo. Como el hijo no venía en el tiempo que Abraham quería, se mete con Agar, la sierva de la mujer, Sara, y entonces él se creó su propia promesa también. Entonces le dice, Señor, aquí está el hijo, el heredero. No es tampoco es ese, tampoco era ese. No era ni el Damaseno, ni el siervo, ni tampoco era el hijo que no era de la promesa. Ese era el hijo que él se sacó ahí de la lotería. Entonces, esos hijos, dice Pablo empieza a explicar, esos son hijos de esclavitud. Y bueno, creo que ahí lo tengo. Déjame ver, está. O sea, Gálatas 4:24. Pablo dice, esto que le ocurrió a Abraham contiene una alegoría. Dice, pues estas mujeres son dos pactos. Uno procede del monte Sinaí, que engendra hijos para esclavitud. ¿Quién es esta? Este es Agar. ¿Quién es este hijo? Ese fruto es el de Ismael. Era un hijo de esclavitud. Y entonces Pablo sigue hablando y dice, bueno, ahora bien, Agar es el monte Sinaí. ¿Qué pasó en el monte Sinaí? ¿Se recuerda? ¿Qué pasó en el monte Sinaí? En el monte Sinaí es donde le dieron las tablas de la ley a Moisés. Entonces por eso Pablo está diciendo, ese pacto, esa promesa que el Señor le está dando a Abraham en ese altar de fuego, ese era un pacto no para ser hijos esclavos por la ley, sino para ser hijos de la libre, que será Sara. Pero es que eso sí me va a disculpar, pero eso sí no lo puse. Pero si usted sigue leyendo Gálatas, ahí usted lo va a ver. Dice que
que Agar era el monte Sinaí, que era un monte hecho para esclavitud. Entonces, si usted se aferra al monte Sinaí, usted es un esclavo, se vuelve un legalista, se vuelve un hombre que no está dentro de una promesa, sino de un pacto de ley. Y el pacto de ley, ya sabemos que dice la Biblia que el que rompe tan solo un eslabón de la ley se hizo pecador de toda la ley. No es tal de que por un poquito la logré. No, aquí no es ni por un poquito ni por mucho, o todo o nada, así de fácil. Entonces el Señor le dice, Pablo empieza a explicar y dice, Agar es el monte Sinaí, pero Sara, dice, y corresponde a la Jerusalén actual. La Jerusalén actual, la que se están peleando, es la que es del monte Sinaí, es la de la ley. Pero la Jerusalén celestial, que es la madre de todas, de toda la que genera vida, de libertad, que es Sara. Y ese es el hijo de la promesa. De ahí está el altar de la promesa. Entonces, cuando Abraham va al altar de la promesa y recibe el fuego de Dios, ¿qué es lo que le dan? La promesa del Señor. Ahora, ¿qué promesa tenemos tú y yo? ¿Qué promesa nos ha dado a ti y a mí el Señor? Porque esto es con Abraham, o es contigo también. Con nosotros. Gálatas 4:28 dice, y vosotros, hermanos, como Isaac, sois hijos. ¿De qué? De la promesa. Tú y yo somos hijos de promesa. Tú no pienses que eres una casualidad del Señor que disparó sin ver y te dio a ti. No. No, el Señor ya lo tenía todo con medida. El Señor ya lo tenía todo. Ya sabía el Señor que a esta hora, 7:20 íbamos a estar aquí reunidos adorándole a Él. Entonces eso ya lo tiene todo el Señor en su plan divino. El punto es que tú y yo hemos sido hechos hijos. ¿Por qué? Bueno, porque es la promesa del heredero. Dice Pablo que somos hermanos, y vosotros hermanos, dice, como Isaac somos hijos de la promesa. ¿Quién es nuestra promesa? ¿Quién es la promesa que el Señor te ha dado a ti y a mí? Es Cristo, amén, Cristo. Y entonces, ¿pero qué es Cristo en función del Padre? Cristo es el heredero de todo. Él es el dueño de todas las cosas. Dice que por Él y con Él y sin Él nada pudo haber sido hecho. Entonces todo fue hecho por Él. Él es el dueño y el heredero de todas las cosas. Pero el Señor viene y entonces mira que de repente parecemos una multitud como nosotros y decimos, Señor, hemos aquí. Tú nos has dado el derecho por la sangre de Cristo. Tú nos has dado el derecho de ser ahora tus hijos. Entonces dice el Señor, bueno, yo tengo a mi unigénito que se volvió primogénito, el heredero de todas las cosas, pero ahora he aquí todos tus hermanos coherederos contigo. Por eso el altar de la promesa. Somos herederos de un reino de Dios. Así que para usted y para mí no deberíamos de andar con angustia. Yo sé que en el mundo hay aflicción, dice el Señor, pero hey, tranquilos, yo ya lo vencí. Entonces, cuando tú te aferras a la bendición que el Señor nos ha dado, no deberíamos de perder el gozo, no deberíamos de perder la alegría. Si en algún momento has perdido la alegría, pues trata de ver cómo la recuperas. ¿Sabes qué dice la Biblia en Proverbios 15:15? Has estado triste. Todos alegres, gloria al Señor. Va a ser una antorcha aquí. No, en serio, ¿han estado tristes alguna vez? Sí, claro, hermano, todo el mundo ha pasado algún momento de desilusión o tristeza. Proverbios 15:15, para el afligido todos los días son malos. Oiga lo que está diciendo, si tú estás afligido, tu día va a ser malo automáticamente. Pero para el de corazón alegre, todos los días son de banquete. ¿Quieres pasar de banquete en banquete? Promesa del Señor. Dime. Así es, Isaac, gozo, risa, ¿verdad? Y somos hijos, porque soy hijo de la libre, amén. Entonces, hermano, aferrémonos al altar de la promesa. Ahora, acompáñenme nomás. En Levíticos 9:23, aquí tenemos a Moisés. Moisés y Aarón entraron en la tienda de reunión y cuando salieron bendijeron al pueblo y la gloria del Señor apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de la presencia del Señor que consumió el holocausto y los pedazos de cebo sobre el altar. Al verlo todo el pueblo gritó y se postró en tierra. Bueno, aquí rápidamente les digo, este es el altar de la consagración. ¿Qué será consagrarse?
Bueno, déjeme ilustrar un poquito. ¿Qué estaban consagrando aquí? Si usted mira el contexto, lo que estaban consagrando era a Aarón y a sus hijos. ¿Quién era Aarón y sus hijos? Los sacerdotes, obviamente de los levitas. Ellos eran el sumo sacerdote y los sacerdotes, los hijos de Aarón. Y a ellos los estaban consagrando, es decir, apartándonos para el ministerio del tabernáculo, de la congregación del Señor. Entonces, en ese momento de consagración, el Señor se les manifiesta. Y claro, Moisés, como siempre hacían, a poner las ofrendas en el altar, dice que pone también el cebo, es decir, la grasa de los animales. Y el Señor, cuando mira eso, inmediatamente les aparece el fuego y los consume. ¿Qué les estaba diciendo? De aquí en adelante yo los he consagrado a ustedes. Ahora, ¿consagrarlos para qué? Para que ministren a mis hijos, a todo el pueblo en este caso de Israel. Pero ¿quién es el Israel de hoy en día? ¿Quién es el Israel de hoy? Aquí Israel tenemos que ver al Israel nacional allá que se está matando con los palestinos. No, al Israel espiritual, al verdadero Israel. Pablo dice claramente, nosotros, la iglesia, somos el verdadero Israel de Dios. ¿Y cómo estamos compuestos? Pues por judíos y gentiles, porque sabemos que hay un montón de judíos que también creen, así como ustedes y yo también creemos. Entonces, eso es lo que forma ahora la iglesia. ¿Y qué es lo que nos dice aquí? Hay una consagración que debemos de tener, porque Apocalipsis dice que yo los he consagrado a ustedes. ¿Cómo? Bueno, hay dos versiones. La de las Américas dice como un reino de sacerdotes. Me gusta más la de las 60, que dice como reyes y sacerdotes. Es decir, que estamos consagrados para reinar o correinar con Cristo. Y estamos consagrados para servir al altar con Cristo también. Entonces, esto es lo que nos llama la atención a ustedes y a mí, es que usted es un discipulador. Usted es alguien que entrega el mensaje, que entrega la palabra. Entonces, tiene que consagrarse para el Señor. Ahora, ¿qué implica una consagración? Bueno, mire aquí. Cuando aparece el fuego de Dios, aparecen las bendiciones también. Dice que cuando Moisés bendice al pueblo, dice que cuando cayó el fuego de Dios, ¿qué es lo que quiso dar a entender? Que el sacrificio era aceptado, que la ofrenda también el Señor la aceptaba. ¿Y eso qué quiere decir entonces? Bueno, eso quiere decir que hubo una expiación y que hubo una reconciliación con el Señor. Cuando tú rompes por algún pecado, tú rompes esa comunión con el Señor, ¿qué es lo que tienes que hacer? Acordarte que tienes que desarrollar un altar de consagración. Señor, me arrepiento, yo sé que te fallé, yo sé que ahí me deslicé, metí la pata, Señor, ahí sí que no, ya no puedo ni excusarme. Adán sí consiguió excusas, pero ya ni a mi mujer le puedo echar la culpa. Así que ya no puedo excusarme. Entonces, ¿qué dices? Sinceramente vas donde el Señor, y como hay un altar de consagración, cuando tú te ofrendas, cae el fuego del Señor. ¿Para qué? Pues para purificarte y para decirte que estás perdonado también. Rápido. Sí, correcto. Bueno, los hermanos desgraciadamente no pueden escuchar eso que estamos hablando, entonces los dejamos en el aire un poquito de ellos, pero para los que están ahí viéndonos por Zoom, lo que está diciendo el hermano es un reconocimiento de parte del Señor acerca del sacerdocio y la ejecución del servicio, y que obviamente después había un reconocimiento cuando entraban a ofrecer el incienso dentro del el lugar santísimo, y que obviamente le era acepto. El sacerdote salía diciendo paz a vosotros, así como salió nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ahora, y como estamos hablando de consagrar en el contexto bíblico, déjeme enseñarle que usted puede consagrar no solo a la persona,
sino que también podemos consagrar, bueno, obviamente la persona, al sacerdocio, así como estamos consagrados, espero yo que estamos consagrados usted y yo, pero también puede consagrar un lugar. Ejemplo, aquí la iglesia. Aquí la iglesia lo venimos, este lugar está consagrado, apartado para el servicio, para la alabanza, para la oración, para esta comunidad que nosotros estamos desarrollando. Entonces, esas son las cosas que tenemos que hacer. Los objetos están consagrados. ¿Me puede dar un ejemplo? Rapidito. Claro, el entorno del edificio, por ejemplo, ese equipo que estamos utilizando, que hasta se invierte para poderlo desarrollar, para utilizarlo para qué, para poder llevar el mensaje a otros lugares también. Y entonces todo eso es consagrado para el Señor. El tiempo, ¿sabe qué? Su tiempo lo está apartando también para el Señor y eso el Señor lo toma en cuenta. Porque el Señor está diciendo, este ha venido, este hombre ha venido, este hermano, esta hermana ha venido ¿a qué? Al altar de la consagración y está rindiéndome su tiempo. Su tiempo y mi tiempo son entregados al Señor. Yo no sé si usted está midiendo el tiempo de cuánto se tarda para venir a la iglesia y después le saca porque hay unos hermanos que costean todo eso. Pero bueno, eso no es al extremo. Pero el punto es que esa es la consagración, cuando tú y yo apartamos un tiempo especial, apartamos como son objetos especiales, lugares especiales para entregárselos al Señor. Partiendo de esto es que salió una vez una película que decía El Cuarto de Guerra, que había dejado estivado una habitación ahí ¿para qué? Para ir a crear un altar que descendiera el fuego de Dios. Ahora, esa es la consagración, entonces tenemos que ir al altar de consagración. Ahora, yendo un poquito más adelante, en Primera de Crónicas 21:26 dice, entonces David edificó ahí un altar al Señor y ofreció holocaustos, ofrenda de paz e invocó al Señor y él respondió con fuego del cielo sobre el altar del holocausto. Mire qué interesante cuando el Señor responde con fuego. Máximo cuando uno ha venido de un mal camino, cuando uno ha tenido un traspié, cuando uno se ha caído y está delante de Dios con la vergüenza, con la pena de haber fallado y de saber que el Señor lo entregó todo por cada uno de nosotros, o en este caso por David, y que aún así él falló. Sin embargo, él sabía, y por eso se acercó al altar de misericordia. Y ahí dice que ofrendó, ahí dice que invocó al Señor y que cayó fuego del cielo sobre el altar del holocausto. De todo lo que David estaba ofrendando. Ahora, ¿por qué es importante este altar de misericordia? Pues porque así como David, me temo o me parece que ustedes y yo también fallamos, ¿o no? Bueno, tal vez no como David, porque también no ha matado a nadie. Bueno, digo yo. Tal vez usted no ha matado a nadie, ni se ha puesto ahí en problemas con otra cuestión ahí extrafamiliar. Bueno, no ha ocurrido ningún evento de eso. Perfecto, pero de todos modos fallamos. De todos modos tienen un mal pensamiento, tienen un mal accionar. Usted se acuerda perfectamente bien que el Señor Jesucristo elevó las actitudes por encima del mandamiento. ¿Me doy a entender? Le doy un ejemplo. El mandamiento dice, honrarás a padre y madre. ¿Ven? Pero el Señor dice, el que no honre a padre y madre, ¿qué le pasa? ¿Perdón? Claro, le recorta la vida. Entonces, el punto ¿cuál es? El Señor dice, la ley dice, honra a padre y madre, tus días serán alargados. Ahora el Señor te dice, si tú no honras, si tú dejas sin honra a tu padre y a tu madre, entonces estás siendo peor que un infiel. Te estás negando la fe literalmente. Entonces el Señor elevó el mandamiento. Vaya, dice otro bien práctico, diría yo. Dice de que aquel varón, a ver, levanten la mano los hermanos, que aquí nos queda, bueno, pero de todo modo es parejo para todos. Dice que aquel que mire algo para codiciarlo en su corazón, ¿qué pasó? La ley, ¿cómo es? La ley, ¿qué es lo que penalizaba la ley? La acción. Pero la ley penalizaba la acción, pero el mandamiento por ley. Pero el mandamiento de gracia penaliza la intención. Así que cuidado con las intenciones. Cuidado con las intenciones. Cuando se aparece aquel hermano que te cae mal, ahí viene de desgraciado. Ya te fuiste. No lo dijiste, pero lo pensaste. Ya estamos en problema.
ahí viene esa vieja que para qué viene si no hace nada. Ah, ya está ahí, marcado. Entonces el Señor le está contabilizando todas esas cosas. Mire, uno se ríe, pero no le ha pasado. Claro que a todos nos ha pasado. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Altar de misericordia. Señor, hoy le pongo las 12 piedras del altar de misericordia. Te ofrendo aquí, Señor, porque ¿sabes qué? Pues tuve malas actitudes, tuve malos pensamientos, le recordé los ancestros a un hermano, y así, la lista puede continuar. ¿Y qué es lo que hay que hacer entonces? Ir al altar de misericordia. ¿Por qué? Porque íbamos a encontrar misericordia para el oportuno socorro. Dice entonces, fíjese que David queda en un predicamento difícil, porque usted sabe el error que cometió David aquí. Este fue en el momento cuando David hizo un censo. Por más que le dijeron, David, no está bien que censemos, David, no hay problema, háganlo, yo soy el responsable. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que entonces el Señor castiga al pueblo por David, y entonces lo manda y le dice que tiene que hacer un altar. Y bueno, usted conoce la historia, no quiero redundar en eso. El punto importante es que cuando el profeta Gad se encuentra con David, le dice, ¿sabes qué, David? El Señor te dice 3 cosas, escoge uno. Número 1, 3 meses, creo que era, con tus enemigos. Tus enemigos te van a perseguir a espada y te doy 3 meses con ellos. Número 2, le dice, a ver si me acuerdo, le dice de que 3 días de espada del Señor. Y número 3, que creo que era el primero, si no mal recuerdo, que eran 3 años de hambre, si no mal recuerdo. 3 años de hambre el primero, los 3 meses con los enemigos o la espada del Señor. Entonces David dice, el profeta, ¿sabes qué? Estoy afligido, estoy preocupado, no sé qué hacer. Pero por sobre todas las cosas, mejor escojo la espada del Señor. Porque sé que Él es grande en misericordia. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que ir a buscar al altar de misericordia. Buscar bueno, aquí tengo algo de eso. Entonces Gad le dice, Gad respondió en el 21:13, respondió Gad y dijo, bueno, aquí le dice a David, estoy muy angustiado, te ruego que me dejes caer en manos del Señor, porque grandes son sus misericordias, grandes son sus misericordias. Pero que no caigan en manos de hombres, porque él sabía que los hombres no son misericordiosos. Los hombres lo iban a destruir. Entonces David entendió que sí había desobedecido, que sí se había salido del plan del Señor, pero que el Señor aún a pesar de eso, si tú te arrepientes, el Señor te va a encauzar. El Señor va a hacer que tú y yo volvamos al camino. El Señor va a hacer que tú y yo estemos bajo el perdón. ¿Por qué? Porque estamos bajo el altar de la misericordia del Señor. Amén. Mira, acompáñame uno más. Crónicas, o no, tenía otra aquí, ¿verdad? Bueno, saltémonos este minuto. Dice Jueces 6:20. El ángel de Dios dijo, toma la carne y el pan sin levadura, ponlo sobre esta peña y derrame el caldo. Y así lo hizo. Entonces el ángel del Señor extendió la punta de la vara que estaba en su mano y tocó la carne y el pan sin levadura, y subió fuego de la roca que consumió la carne y el pan sin levadura, y el ángel del Señor desapareció de su vista. Entonces aquí de qué estamos hablando, de Gedeón. Y entonces Gedeón, ¿de qué altar le están hablando ahí a Gedeón? Del altar de la liberación. El Señor le dijo a Sirofenicia. ¿Se acuerda de dónde son las Sirofenicias? Bueno, la que actualmente hoy es Líbano, sé que es una libanesa. Le dice, no está bien darle a los perrillos el pan de los hijos. Pero entonces ella dice, Señor, pero ese pan es un pan de liberación. Aún los perros lo pueden comer. Las migajas de lo que los hijos dejan, de las obras que dejan los hijos. Y entonces usted conoce la historia que el Señor le dice, grande es tu fe, hágase como has pedido. ¿Cuál es el punto aquí? Que ella estaba yendo al altar de liberación. Ella estaba yendo a querer consumir el pan de liberación, y buscaba al Señor, rogó al Señor. Bueno, tanto así que los discípulos le decían, Señor, ¿por qué no la apartas? ¿Por qué no la echas? Porque viene ahí al rato gritando, ahí estorbándola. Pero creo que eso era un momento de prueba. ¿Se acuerdan una vez que el apóstol Sergio predicó la prueba del silencio? Tú estás rogando, tú estás buscando, tú estás pidiendo, pero por ningún momento nadie te dice nada. Pasa donde alguien, ¿será que el Señor te dijo algo
Algo como de que no te ha hablado algo acerca de mí. Sí, me dijo que te entregaron confíteres. No, no es eso lo que yo quiero. Lo que quiero es que el Señor me diga cuál es el camino que debo seguir. Cuando estés en ese momento de que no hay silencio, de que hay un silencio, busca en el altar de liberación. ¿Por qué? Dale ahí tu ofrenda al Señor. Entrégale ahí todo al Señor. Derrama, dice, derramó, dice que puso sobre la peña la carne, derramó en el caldo y que salió fuego. En este caso el fuego no bajó del cielo hacia la tierra, sino al contrario, de la peña salió el fuego como que me encendiese una estufa. Salió el fuego y consumió la ofrenda. Ahora, ¿por qué será que fue así? Bueno, usted se recordará de Gedeón. El Señor llama a Gedeón y fue otro caso muy parecido al de Abraham. Gedeón, el Señor está contigo, le dice el ángel a Gedeón. Así le dice Gedeón, ¿te parece que el Señor está conmigo? Mire cómo le responde. Y si el Señor está conmigo, ¿cómo es posible que vengan los madianitas o los amalecitas y nos destruyan las cosechas, nos echen a perder nuestros hogares, nuestros hijos, los lleven raptados? Así que el Señor está conmigo. ¿Cómo es que si yo creo que hasta se olvidó de nosotros? Y el Señor como que lo estaba observando. ¿Sabes qué, Gedeón? Tú tienes fuego, pero mal canalizado. El fuego que tú necesitas es contra tus enemigos. Entonces ve con esa tu fuerza a liberar a tu pueblo. Pero ¿a dónde obtuvo Gedeón eso? En el altar de la liberación. A donde él sacó todo lo que tenía, toda su amargura, si usted quiere. Y esa potencia que él tenía dentro, que la tenía oprimido, lo liberó a él y le dio la capacidad de ir para liberar a su nación también. ¿No voy a entender? Por eso es importante que nosotros busquemos siempre al Señor. Necesitamos hacer un altar. Necesitamos siempre que el altar se desarrolle en nuestra vida. Si tú y yo no desarrollamos un altar, difícilmente vamos a poder avanzar en la relación con el Señor. Fíjese que, ¿cómo testificó Juan el Evangelio de Juan sobre Juan el Bautista? Dice de que Juan el 2:17, no, este es otro pasaje. Dice, al ver esto, los discípulos recordaron el pasaje de la Biblia que dice, el amor que siento por tu templo me quema como un fuego. Ese no es el pasaje de Juan el Bautista, es el pasaje del Señor Jesucristo cuando sacó a todos del templo. Ahora, ¿por qué lo encadeno yo con el altar de liberación? No porque el Señor estaba liberando el altar, no, sino por el fuego que irradiaba en él, el fuego del amor. Dice que ese fuego depende de un amor. El amor que tengo por el templo me quema como un fuego, dice aquí. Así, esa es la relación que Gedeón tenía. Cuando llegó al altar de liberación, empezó a sentir un fuego dentro de él, pero el fuego era por rechazo. El fuego era por decir, el Señor nos abandonó. El fuego era por decir, el Señor no se ha acordado de mí. Cuando el Señor siempre ha estado con nosotros. Solo que nosotros a veces no lo queremos ver. Y entonces cuando Gedeón se da cuenta, le ocurre lo mismo que al Señor Jesucristo. Ese fuego se despertó en él y entonces desarrolló el amor. Pero ¿cuál era el amor? Bueno, el amor por el Señor primero y después el amor por los suyos para ir y defender los suyos. Él mismo dijo, yo soy somos de la tribu más pequeña, creo que era Manasés, y soy de la casa de mi padre, soy el menor. ¿Cómo voy a ir yo? ¿Qué fuerza yo tengo? No, tú ya me demostraste que tienes fuerza. Entonces había un celo dentro de él que lo estaba consumiendo, pero obviamente era el amor por su nación. Amén. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Entonces por eso es que hay un fuego que es libertador. Entonces el altar solo le confirmó lo que él ya tenía dentro, el fuego que él ya buscaba. Entonces tenemos que ir a ese fuego que nos liberta. Ahora, en Primera de Reyes 18:37 dice, respóndeme, oh Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que has hecho volver sus corazones. Entonces cayó fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y lamió hasta el agua que había en la sangre. ¿Sabe de quién estamos hablando, verdad? Amén, Elías. Ese es el altar de la definición. Cuando tú y yo nos acercamos al altar de la definición, ¿qué es lo que realmente buscaba Elías? Mire lo que dice aquí. Dice que lo que él buscaba era hacer volver sus corazones.
Cuando tú y yo estamos indecisos, cuando tú y yo estamos siendo arrastrados por la, qué sé yo, por la adversidad, por la angustia, y entonces quedamos en una indecisión acerca del desarrollo de vida que tenemos que tener para con el Señor, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues ahí tenemos un altar de definición que Elías se los planteó al pueblo. Hey, si Baal es el Dios, pues entonces sigan a Baal, pero si Jehová es Dios, pues sigamos a Jehová. Y entonces, ¿qué vamos a hacer, Elías, para darnos cuenta de eso? Bueno, hagamos un reality show aquí, dijo Elías. Y vamos a poner dos altares, uno de los Baales y otro del altar del Señor. Y vamos a ver quién, bueno, usted conoce la historia. Vamos a ver quién es el que gana en este reality, dijo Elías. Y entonces, usted se acordará que Elías hasta se burló de ellos. Dijo, ¿no será que el Señor anda ahí en otra paseando? Su Señor anda ahí paseando. Bueno, dijo hay unas versiones que hasta unas cosas medio groseras ponen, pero bueno, esa es la traducción que le están dando. El punto, ¿cuál es? Elías se burla de ellos porque por más de 3 horas estos hombres estuvieron sacándose, estuvieron vitoreando, estuvieron tratando de hacer y nunca hubo nada. Y Elías solo acomoda el altar, llega el agua y le dice, Señor, te pido, ¿sabes qué? Una cosa, responden, para que este pueblo sepa que tú, Señor, eres nuestro Dios, que tú eres el Dios de Israel. Y mire lo que ocurrió, hubo un consumo total. Se llevó hasta las piedras, el polvo y el agua que había. Se dejó la tierra limpia. Se consumió todo. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a eso a entender? Que debe de haber un altar de definición. Cuando tú y yo estamos en una indecisión de algo, vayamos a las rodillas y busquemos al Señor en el altar y seamos definidos en buscar siempre de Dios. Y no en estar pensando, ¿alguna vez ha pensado, perdón, vamos por la pregunta primero, ¿alguna vez ha pensado usted en decir, yo no sé para qué voy al discipulado, si me rodeja, ni caso ni hace? Ni mi mamá me para el balón ahí cuando estoy enseñando. Y cuando vengo a la iglesia tampoco ni siquiera me saludan, ya mejor yo renuncio a esto, ya mejor busco otra cosa que hacer. ¿Le ha ocurrido o no? Ahora nadie le ha ocurrido. Vaya, gloria al Señor. Gloria al Señor, excelente. Le voy a decir al pastor que tenemos una iglesia definida al 100%. Ahora lo que le iba a decir es, mejor sigamos acá. Lo que le iba a decir es, sí, hoy sí vamos a Lucas. Lucas empieza a dar testimonio acerca de Juan el Bautista. Y usted se acordará que cuando Juan el Bautista vino, dice que venía ¿cómo? Con el espíritu de ¿quién? Claro, no es que era un Elías, pero le había dado a Juan el Bautista, le habían dado la unción, le habían dado la forma el espíritu que gobernaba Elías, era el que gobernaba sobre él. Y miren lo que hace Juan el Bautista, vino a definir la gente y hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. Porque ellos eran hijos por naturaleza, pero dice Pablo que como hijos naturales, como no creyeron al Señor Jesucristo, entonces los desgajaron. Y bendito que los desgajaron a ellos, porque ahí nos incrustaron a usted y a mí. Y por eso que nosotros pertenecemos a la mera cepa del olivo. Entonces, ahora, ¿cuál es el punto aquí? Dice que irá delante de él en el espíritu y en el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, de los desobedientes, dice, a la actitud de los justos. Pregunta, ¿cuál es la actitud de un justo? Rápido, hermano, ¿cuál es la actitud de un justo? Obedecer. Por eso dice de la desobediencia la actitud de un justo. ¿Cuál es la actitud que tenemos que tener como hijos de Dios? Siempre ser obedientes a la palabra de Dios. Ahora, tenemos que definirnos, porque si tú y yo no estamos definidos, por eso dudamos de la palabra del Señor. Porque no hay una causa que nosotros diga, estoy creyendo pero a medias, pero creer a medias es no creer. Volvemos al punto, o le das todo al Señor o simplemente no le estás dando nada. Si tú dices, Señor, yo creo, pero si ponemos ese pero, no estamos creyendo el Señor. Por eso aquel padre fue bien prudente o digamos, fue honesto con el Señor, porque cuando el padre vio a su hijo convulsionado, el Señor, ¿qué es lo que le dijo? ¿Puedes creer? ¿Y qué contestó el padre? ¿Se acuerda? ¿Pero qué más? Ayúdame. Le dijo, creo, pero como que se evidenció. Pero ¿sabes qué, Señor? Te voy a ser honesto, te voy a abrir mi corazón.
Ayúdame en mi incredulidad porque sí creo, pero le pongo un pero y eso me trastorna. ¿Por qué? Porque no hay definición. No le estamos creyendo al Señor como debemos creerle y entonces eso nos mete en problemas. Entonces, ¿qué buscaba Elías? Un pueblo bien dispuesto. ¿Qué es lo que buscamos cuando vamos a un altar de definición? Que seamos un pueblo bien dispuesto, que tengamos un corazón completamente entregado al Señor. Eso es lo que el Señor quiere de ti y de mí. Eso es lo que el Señor busca de cada uno de nosotros. Entonces, que el pueblo le sirva. ¿Sirve usted a la obra? O todos digan sí, si no están en el discipulado, pues. Bueno, todos digan que si no, estamos ahí. Es el mismo Marlon, ya se fue. ¿No está Marlon? Ya se me fue. Ya le iba a molestar también a Marlon. Pero bueno, el punto es que cuando tú vas a un altar de definición, cambia tu actitud. Cuando tú vas a un altar de definición, pasas de la desobediencia a actuar en justicia, es decir, obediente a la voz del Señor. Y entonces eso es lo que te da, lo que te define y lo que nos define. Ahora vamos más adelantito, estoy bien con el tiempo todavía. Segunda de Corintios, Crónicas 7:1. Y cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego del cielo, consumió el holocausto, consumió los sacrificios, y la gloria del Señor llenó la casa. La gloria del Señor. Los sacerdotes no podían entrar en la casa del Señor porque la gloria del Señor, vuelve a remarcar, llenaba la casa del Señor. ¿Por qué me interesa esto? Porque ese es el altar de la dedicación. Si tú y yo nos dedicamos a servir al Señor, si tú y yo nos dedicamos, bueno, yo sé que el servicio lo podemos hacer en cualquier momento, pero ¿de qué manera sirve? Con alegría en el corazón, con gozo, sabiendo que el Señor te está más que las autoridades, que el pastor, que el apóstol, que el Señor nos está observando. Porque a veces el servicio no me lo va a negar usted que es un poco difícil. Máximo si le toca servir en el parqueo y está bajo el sol, le están cayendo 40 grados de sol ahí encima, usted está soleado y llega un necio ahí que no quiere estacionarse donde usted le dice, ¿verdad? Ya le conté la historia que le pasó a mí, ¿verdad? Y un chiquitín que me dijo, ahí no se parquea, hermano, parquea desde allá. Bueno, este domingo anterior me salvó Junior la campana, porque me vine un poquito tarde y cuando llegué ya estaba todo el parqueo lleno y dije yo, bueno, me vine a meter al lado de los buses otra vez y entonces ahí andaba buscando un servidor porque es que se me metió de un rod, yo lo escuché hablando ahí con otro, se metió de un solo y no dijo nada ni me dejó, pero entonces Junior me fue a salvar. ¿El punto cuál es? El punto es que el niño me decía, ahí no se puede parquear. ¿Y por qué no? Si este es el parqueo habilitado, pero el niño me dijo, le estoy diciendo que no puede. Y entonces se encendió el fuego del altar, pero no de la dedicación. No de la dedicación. Hasta que mi esposa me dijo, pero no sos vos que pasás diciendo que los servidores son los que gobiernan ahí, lo que hay que obedecerles. Y bueno, dije yo, ni modo, ya hasta casi que me bajaba del carro. ¿A dónde querés que? Allá parquéese, pero rápido, muévase que está atrasando. Todavía me mandó allá, Dios mío. Este sí me está probando la sangre. Dije, pero bueno, yo creo que eso le pasa a todo el mundo. El asunto es, hermano, que estamos en una dedicación. Y el punto importante es que cuando tú y yo nos dedicamos al Señor, ¿se acuerda? Yo siempre he usado ese texto se me ha hecho un rema increíble. Esdras, capítulo 7, verso 10. Esdras dedicó su corazón. Creo que ese es un texto base para todos nosotros que discipulamos. Porque, ¿para qué dedicó Esdras su corazón? A ver, ¿alguien se acuerda de ese texto? ¿Para qué dedicó Esdras su corazón? Ah, exactamente, para estudiar la palabra, pero no solo para estudiarla, ¿para qué más? No, aplazado, ¿para qué más? Para ponerla en práctica y finalmente, para enseñarlo. No enseñes lo que no practicas, pero bueno, esa es clase para otro día, pero como todo es por el mismo precio, ¿verdad? El punto es que Esdras dice que dedicó su corazón. Llegó al altar de la dedicación. Pero ¿cuál es el punto tradicional, el importante aquí donde lo quiero llevar? Que cuando tú y yo nos dedicamos al Señor, dedicamos nuestro corazón, mira lo que ocurre. La gloria del Señor te va a llenar. Por eso aparece el fuego de Dios ahí. Por eso es que el fuego de la aprobación. Y entonces ahí el Señor te va a decir, hijo,
Tienes que corregir esto, esto y esto, y tienes que hacer esto, esto y esto. Así que depende de tu obediencia y mi obediencia para poder ser agradables al camino del Señor. Pero tendremos que ir a la dedicación, o a ser dedicados. Aquí que estaba dedicando Salomón, ¿es cierto? No se estaba dedicando él, estaba dedicando el altar, estaba dedicando el tabernáculo, el templo. Pero el punto es que esa dedicación hizo que la gloria de Dios descendiese. Cuando tú y yo nos dedicamos a la obra del Señor, cuando tú y yo nos dedicamos nuestro corazón a apartarnos para el Señor, la gloria del Señor va a descender sobre tu vida. Y una vez que la gloria venga sobre tu vida, te podrá ir mal, pero lo vas a recibir con gozo. Lo que acabamos de hablar de Proverbios 15:15. Al corazón del alegre, fiesta continua. ¿Quiere pasar de pachanga continua, hermano? Bueno, en el buen sentido de la palabra, no se me vaya a destrabar, ¿verdad? ¿Quieres fiesta continua? Corazón alegre, corazón dedicado al Señor, que venga el fuego del Señor. Y bueno, dice Pablo en Romanos capítulo 6:22, dice que pero ahora, liberados del pecado, ya estamos libres del pecado, se han hecho esclavos de Dios. Pero ¿se acuerda qué esclavitud tenemos para con el Señor? El Señor no nos está hostigando, el Señor no nos está obligando, ni nos está flagelando. No, la esclavitud que tenemos para con el Señor es amor. Esclavos por amor, el doulos, esclavitud por amor. Señor, yo quiero permanecer contigo, así que te doy mi oreja para que lo agrades. Yo y ahora aquí yo me quedo esclavo viviendo de por vida contigo. Eso es una dedicación. Y entonces como resultado, dice Pablo, en esta versión Pueblo de Dios para Todos, como resultado, están dedicados solo a Dios, solo a Dios. Y eso nos llevará a la vida eterna. Fíjate que el Señor te premia con vida eterna. Nos regala, claro, usted me va a decir, hermano, pero si la vida eterna ya la tengo, la tienes. Lo que tienes ahorita es como una especie de un cheque, donde el Señor te dice, ¿sabes qué? Yo te he prometido que te voy a dar vida eterna, pero solo la dedicación te va a finalmente llevar a ese estadio de poder estar delante del Señor con toda libertad, porque eres un doulos, un esclavo de Dios por amor. Amén. Entonces, acerquémonos al altar de la dedicación, que llegue ese fuego de Dios y te haga dedicar tu vida, por supuesto, para el servicio del Señor. Y bueno, que lo que hagamos, lo hagamos siguiendo el ejemplo siempre del Señor. Último punto, Hechos 2:1, con el que abrimos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de los que estaban ahí reunidos. Bueno, sobre ellos. Pues. Entonces, ¿cuál es este altar? Pues el último altar, el altar de la iglesia, el altar donde ustedes y yo estamos hoy actualmente. Y ese es un altar de la llenura. Fíjense que todo esto, ¿para qué es? Para que vengamos al altar de la iglesia y recibamos esa llenura de parte del Señor que el Señor nos quiere dar. Ese es el fuego que ellos recibieron. Yo sé que es el fuego que algunos de nosotros, que todos ya tuvimos que haber recibido. Si alguno se siente que no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, clámelo, pídalo, ruégalo al Señor. Dice que si alguno se siente que está falto de sabiduría, pídala también al Señor, ruégala al Señor. Él es el Padre de las luces y Él es el único que las puede dar. Entonces, el punto importante es que para qué el Señor nos ha reunido, para qué el Señor nos pide que lleguemos a un altar de la llenura, precisamente para llenar con fuego nuestro corazón, para poder, ese fuego obviamente, ¿qué va a hacer? Ese fuego va a hacer que tú y yo perdamos aquellas cosas que no ocupamos. Ese fuego va a hacer que tú y yo realmente dejemos las escorias. ¿Para qué meten al oro, a la plata, al fuego? Para purificarlo, para sacar todo aquello que no sirve y dejar el metal puro. Eso es lo que nosotros debemos de buscar en el fuego del Señor. Entonces el Señor claramente le dijo a sus discípulos, ¿saben qué? Es necesario que yo me vaya. ¿Por qué dijo el Señor que era necesario que se fuera? Porque iba a enviar al otro. Muy interesante esa palabra. Iba a enviar al otro consolador, otro que quiere decir que es un igual a Él, otro que quiere decir que es de la misma esencia, otro que quiere decir que iba a hacer la misma función, pero en una forma mejorada. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo puede estar con todos y en todos. Amén.
Ese es el beneficio que ahora tenemos. El Señor Jesucristo estaba supeditado a su lugar físico donde Él estaba. Pero el Espíritu Santo está con usted y está en usted. Así como está con usted, está con su vecino y está conmigo también. Entonces Él está en todos y con todos. Entonces esa era una necesidad que el Señor quería entregarle a la iglesia. Esa llenura solo podía venir en el altar de la llenura, que es la iglesia. Solo podía venir partiendo del Pentecostés, que es lo que el Señor le dejó establecido. Entonces, para que pudiese venir ese consolador, entonces ya estaría siempre con nosotros. Entonces, la llenura transformó a los discípulos. Mire cómo Pedro, de ser un timorato, de negar al Señor, se hizo aquel gran valiente apóstol Pedro, que se puso delante de los fariseos y de los maestros de la ley y les dijo: ustedes mataron al autor. ¿Cuándo Pedro iba a hacer antes eso? ¿Cuándo? Si cuando le dijeron: hey, vos eres un seguidor del Señor. No, yo no soy. ¿Se acuerdan, no? Y cuando ya vino después de Pentecostés, después de esa llenura, ya tuvo, dice que la capacidad de hablar, tuvo la soltura para hablar. ¿Cómo cambiaron a Pablo? Pablo, después de ser un perseguidor, después de decir: yo quiero destruir a ese camino, se vuelve de tal forma que lo convierten en el perito arquitecto de la iglesia. Y hoy lo que tenemos, los planos de la iglesia, los tenemos por Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué ocurrió eso? Porque fueron al altar de la llenura y se dejaron ministrar por Dios. Se dejaron, obviamente, trabajar por Dios. Otro ejemplo, rapidito. ¿Cómo logró Esteban poder testificar acerca de Cristo aún cuando lo estaban apedreando? Y él dijo: veo los cielos abiertos. Cállate, Esteban. Le tiraban piedras. Y no solo es que los veo abiertos, sino que el Señor está a la diestra del Padre. Te callé. Y él seguía profetizando. Y dice que no estuvo despotricando contra los que tiraban las piedras, ¿o sí? Más bien oró por ellos. Señor, perdóname. Los desgraciados no saben lo que hacen. No dijo eso. Es que me estoy imaginando como que si era para mí, entonces yo sí hubiera dicho eso. Pero Esteban no, ahí vemos la diferencia de un hombre lleno del Espíritu. Entonces, ¿dónde se recibe eso, hermanos? En el altar de la llenura. He ahí por qué tenemos que estar reunidos en la iglesia. He ahí por qué el Señor te dice: hey, cuando veas que el día se acerca, no dejes de congregarte. No, hermano, que ahí en la iglesia, perdón, en la iglesia virtual, no por los hermanos que están afuera, porque ellos están desde otro país y quisieran estar con nosotros, pero no pueden. Pero cuando uno le dice al hermano: ahí vas a venir a la iglesia, pues ahí lo miro ahí por tele, por YouTube, ahí hasta con un bicoco frío al lado, un sanguchito, como dice el pastor, pero eso es para los martes, no para los domingos ni los viernes. Pero bueno, la comodidad. El punto es que tenemos que ir al altar de la llenura. Ahora, ¿a dónde venimos al altar de la llenura? Es en la iglesia, en la reunión eclesiástica, en la iglesia, como dice ahí, que es la congregación de los santos. A ver, bueno, ya me pasé 5 minutos, pero bueno, terminamos. Altar de fuego, o altares de fuego, no sé, usted ponga el título que quiera, yo estaba dándole vuelta a eso y lo dejé ahí. Pero el punto es que ese es el altar de Abraham, el altar de la promesa, donde Dios vino y te prometió que tú vas a ser heredero de la tierra, coheredero con Cristo. Es más, no de la tierra, porque la tierra era para Abraham, pero para ti y para mí el reino del Señor. Somos coherederos con Cristo del reino. Número 2, el altar de Moisés, el altar de la consagración. Cuando tú y yo nos apartamos para el Señor, va a venir ese fuego del cielo que te va a ayudar a poder ser el servicio, a poder desarrollar el servicio para el Señor, para lo que el Señor te ha llamado. Aunque tú digas: mira, Señor, yo no me siento calificado para ir a un discipulado y enseñar. Y lo vas a conseguir. Ahí el Señor te lo va a regalar, ahí el Señor te lo va a lograr. ¿Por qué? Porque lo que Él quiere es que tú te desarrolles como un sacerdote. Ahora, no solo sacerdote en un discipulado, sino que empiezas en tu casa. Por eso el Señor dijo: hey, no salgan de Jerusalén, comencemos por aquí. Y de aquí vamos a ir a esparcir el evangelio por todos los demás. Pero comenzamos por la casa. El altar de David, el tercero, el altar de la misericordia del Señor. Entendamos siempre que aunque andemos en un mal camino, bueno, no demos un mal paso, nos resbalemos, entendamos que hay un altar de misericordia donde la misericordia del Señor está por sobre todas las cosas. También el altar de Gedeón, el altar de liberación. Tienes la fuerza, tienes el fuego. ¿Para qué? Para ir y libertar.
tienes la fuerza para ir y libertar lo tuyo. Ahorita platicaba con un hermano y me decía, ahí tengo ese problema de la diabetes, pero yo sé que eso no es mío. Claro que eso no es suyo. Repréndalo, rechácelo, renuncia a esas cosas y el Señor puede hacer grandes cosas. Y entonces uno tiene que pelear por eso. Y aquí es donde se enseñan a luchar por esas cosas. El altar de la definición, el altar de Elías. Seamos definidos para con el Señor. Aunque te esté yendo mal, mantente firme con el Señor. No te muevas de tu lugar, mantente firme ahí. Porque en su debido momento el Señor te va a honrar. El Señor honra a los que le honran. Número 6, el altar de la dedicación. Dedicado siempre al Señor, ¿para qué? De corazón dedicados al Señor para buscarle siempre a Él. De corazón dedicados al Señor para siempre ir en pos de Él, para siempre estar atentos a la voz del Señor, ser obedientes. Instruir nuestro corazón en la palabra para practicarla y poder desarrollarla también con otros. Recuerde algo, usted le enseña a los demás también. Usted tiene que dar el ejemplo de lo que está enseñando. No podemos enseñar de perdonar a alguien cuando usted tiene a un par ahí que no ha perdonado. ¿Me voy a entender, verdad? Entonces tenemos que ser practicantes de la palabra, altar de la dedicación. Y finalmente, el altar de la llenura, la iglesia. Somos llenos, el Señor quiere llenarnos con su fuego, con el fuego de su espíritu. ¿Para qué? Para que nosotros podamos mantenernos firmes en el camino. Y de ahí entonces el altar de fuego. Levante altar en su hogar y deje que el fuego de Dios llegue ahí. Amén. Amén. Amén.